Ya, chiquillos, ¿me escuchan? Profe. Sí, ya. Entonces, ¿tienen dudas de acuerdo a las proteínas? Finalmente creo que las dudas que tenía la Vale eran un poquito de cálculo, pero lo que usted hizo estaba bien, ¿cierto? Vale, Araneda, no la veo, no sé. Perdón, profe. Sí. Sí, el tema es que en el fondo digo como ya, no le puedo dar 3,6 porque subirle 0,2 no es significativo, no puedo darle el rango máximo porque si no incrementa de peso con esta nueva prescripción, como que ya me queda al límite, pues, ¿cachai? No puedo subirle más, pero eso, es como el tema de no En, me cumple nada, entonces, ¿qué hago? En la realidad, ¿vale? Cuando pasa eso, cuando yo ya me subí del límite, o sea, mi límite fue mi primera intervención nutricional, de todas formas yo puedo seguir subiendo, ¿ya? Claro, La ESPAN es una referencia 100%, pero se van a encontrar con niños que pueden estar por más de 4 gramos por kilo de proteína al día. súper, gracias, profe. Así que lo que habían hecho, al menos las dos vales que me habían comentado sus resultados antes, está bien, ¿ya? Moverse entre un 115 y un 120 de acuerdo al control de ingesta, y recuerdo de moverse en un rango de 3,8, 3,9 para las proteínas, ¿ya? Y de acuerdo al volumen, ¿qué fue lo que hicieron ustedes, chiquillas? Es que decía que estaba aumentando de 20 ml con buena tolerancia. Entonces ahí yo me confundí, porque yo dije, no puedo llegar y subirle a 30 como le voy a Pero aumentar los 20, pero la Vale lo hizo con 20, 25 y 30. Sí. ya, en ese caso que este paciente era un caso muy especial porque era un paciente que las 2 primeras semanas les decían que no había logrado aumentos de volumen, ¿cierto? Porque a esta edad ustedes ya deberían estar con un volumen un poquito más cercano al volumen enteral completo. Entonces, la idea de este caso era que ustedes supieran que pueden seguir aumentando el volumen. Pueden aumentar de 20 a 30 ml por kilo para que la prescripción o los ml les diera de forma más adecuada. Y ya tenía 20, ya toleraba bien los 20 ml por kilo día, ustedes podían subir a 30 ml por kilo día. Ya no había ningún problema con eso, porque les decían que el paciente ya llevaba 2 semanas tolerando bien los 20 ml por kilo día. ¿Se entiende por qué podían llegar a 30? Profe, o sea, si en el caso a mí me indican que él ya lleva un par de semanas con eso, pienso en poderlo aumentar de una al rango mayor o a 25 hubiera estado correcto. También está correcto. 25, 30, ambos son correctos. Lo mismo que hablamos antes, no hay un valor cerrado que yo les diga, este es el valor que ustedes tienen que utilizar. Si ustedes lo aumentaban de 25 a 30 era correcto. Lo que yo quería que hicieran era que sí o sí aumentaran el volumen, ¿cierto? Porque el paciente aún no está con volumen enteral completo y les hablan de que el paciente está con buena tolerancia. Por lo tanto, ustedes podrían haber seguido subiendo el volumen. Lo aumentaron, ¿cierto? Bueno, ahí por lo que me dijo la Vale Siscarco, sí lo aumentaron, porque lo probaron con 25 y con 30. Pero, profe, sí, si se lo subo a 25, tengo que hacerlo como con números cerrados, porque ya yo aproximé el control de ingesta a 118 ml, porque era como 117,8. Entonces lo cerré en 118. Si es que a eso le sumo 25, me da 143 ml por kilo, lo que me haría un volumen total de 194 ml. Pero ¿Ya? a usted le dio 205, ¿como lo aproximó para arriba de alguna forma o cómo llegó a ese valor? En dónde me dio 105? 205, ahí dice volumen, Sí, 205. sí, le subí, es que yo le subí 30 ml por kilo. Ah, ya, Por eso fue. Y lo dejé en un número cerrado, sí. Lo dejé en 205. ya. No, no me acuerdo si la verdad si es que me dio 204, 203. Lo Sí, dejé, y 204. lo subí al rango superior en el fondo. ¿Ya? De 204 no lo bajé a 200 porque ahí estaríamos dando menos. Lo subí al 205. Ya, pero es del volumen que él está tomando, le sumo estos 30. Ujú. A los O 30 ml por estos kilo 20, día. Sí, exactamente. Ya, Ya, eso fue súper. lo que hice yo. Espérenme, se los voy a destacar. Voy a dejar destacado el 30. Solo quiero que entiendan que si lo hicieron con 25 no era errado. ¿Ya cuánto les daba el volumen con 25? 194 ml al día. 195, está bien. ¿Ya?
Entonces lo que yo hice después fue tomar este volumen día, que son mis 205 ml día, y los voy a dividir en las 8 tomas a consumir, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un paciente que es un recién nacido, es de pretérmino, lo que corresponde para la edad son 8 tomas, ¿cierto? Lo que nos da un total de 25 ml por toma, que son 5 ml por vez más que el control de ingesta de este paciente. ¿Se acuerdan que el paciente antiguamente tomaba Alprem 20 ml por 8 veces al día? Hoy subimos 5 ml cada toma, ¿ya? Y eso era el cálculo de requerimientos de este caso. ¿En qué les quedó dudas de esta parte, chiquillos? O ahora que lo vimos, se resolvieron las que tenían. Profe, yo en el tema del volumen, ¿cómo puedo decidir cuánto subirle? Porque a ustedes les decían en este caso que el paciente ya llevaba 2 semanas, las últimas 2 semanas, teniendo una adecuada tolerancia al incremento de 20 ml por kilo día. Ya, eso ya a ustedes les habla de que ustedes pueden jugar con un volumen más alto. Y es por eso que nos podíamos mover entre 25 a 30 ml por kilo adicionales a su volumen actual. Ya, ¿Ya? ya, súper. Siempre les van a Ya. hablar en el caso de tolerancia, les pueden hablar hasta de restricción, por ejemplo. El paciente tiene una restricción de volumen de 150 ml por kilo día, por lo tanto ustedes solo pueden trabajar con eso, ¿ya? O bien el paciente está teniendo una buena tolerancia, por lo tanto pueden aumentar el requerimiento de este paciente a nivel de volumen, ¿ya? Dudas, chiquillas, preguntas de esta parte, creo que es un poquito más que dudas en el desarrollo, es como la confianza de decir mi criterio fue este y me quedé con esto. Como que siento que ha sido más la dificultad, ¿o no? Más que dudas en el cálculo, porque está correctamente desarrollado. Modo resumen, siempre que ustedes tengan un paciente prematuro o cualquier tipo de paciente que les entreguen su régimen, ustedes deben calcular el control de ingesta, ¿ya? Y una vez que ustedes calculan su total día del control de ingesta, deben sacar a cuánto equivale esto en kilogramos al día, en kilocalorías por kilogramo día o bien en gramos por kilo día. ¿Por qué? Porque esa va a ser su base para utilizar la ESTCAN, ¿ya? No pueden utilizar las ganas ciegas así sin hacer el control de ingesta. Una vez que ustedes tienen el control de ingesta, comienzan a evaluar de acuerdo a la tolerancia, de acuerdo al estado nutricional del paciente, en qué rangos de la ESPCAN, con qué valor de ese rango ustedes se van a quedar, ¿ya? Y es por eso que en el caso de la energía, nosotros nos movimos entre 115 y 120, en las proteínas desde 3.6, 3.7 hacia arriba, y en el volumen aumentamos de 20 a 30 ml por kilo día. ¿Por qué? Porque el paciente ya nos hablaban de que había estado con una adecuada tolerancia al aumento de 20 ml por kilo día durante las últimas 2 semanas. ¿Ya? ¿Tienen dudas, chiquillos, de esta parte? Profe, más que nada el criterio. Vuelvo Sí. al volumen porque lo volví a calcular con 30 y con 25. Si me quedo con 30 me da 121 calorías por kilo y 4,37 gramos de proteína por kilo. Que si esto en el certamen yo lo veo, digo que es mucho. Ujú. Entonces si lo hago con 25 me da 115 calorías, lo cual estoy al límite y le estoy dando menos de lo que yo le planifiqué en mi requerimiento, que eran 120, y las proteínas me dan 4,15, que es más de lo que le planifiqué. Está hablando, vale, Entonces, de esto, ¿cierto? De la adecuación de la prescripción. claro, si Sí, me quedo con le subo los 30 o le subo los 25. ya. 25 yo no se los dejé porque si daba bajo el volumen, si ese aporte da bajo su requerimiento, no se puede quedar con eso. Eso sí es no pertinente. Ya, súper. Ya. Eso se descarta. Pero antes de pasar a eso, quiero saber si hay alguna duda en esto. O pasamos ahora sí a la prescripción, para que podamos resolver la duda de la adecuación de la vale. ¿Nada? No la prescripción, profe. Ya. Sí. No, o sea, necesitamos más práctica, creo yo. Como, no sé, Pero, o ¿saben yo qué? personalmente. Yo creo que no es más práctica, yo creo que es confianza en el ejercicio que están haciendo, porque lo que me han dicho es Sí, correcto. profe. Lo dicen con mucha Eso duda. es solo la duda en verdad, como de criterio de qué elegir, qué hacer. Porque Sí. estamos acostumbrados en verdad al tener como un rango de límites y como no pasarnos de eso, entonces fue eso más que nada.
como salir del cuadrado, ¿cierto? Creo que es eso, porque la Vale me dice, no, es práctica, pero y todo lo que ustedes me han dicho ha estado bien, pero hay muchas dudas de ustedes mismos de qué es lo que están haciendo, ¿ya? Pero eso es normal, es porque es una unidad que es compleja y que es primera vez que la ven y que sale mucho, como decía la Nicole, de lo que ustedes hacen habitualmente, que les dan un rango fijo, un volumen fijo, una adecuación fija, y esa es la dificultad. Ya, pero con confianza porque todo lo que han dicho hasta el momento ha sido correcto. ¿Ya? ¿Dudas del requerimiento? Si ustedes aquí hubieran tenido que poner nutrientes críticos, ¿cuáles serían? Calcio, hierro, zinc, vitamina D, A y fósforo. Ya. El paciente tiene 32 semanas de edad corregida. ¿Le corresponde algún suplemento? Vitamina D Ya. y hierro. ¿Hierro desde cuánto dan? ¿Desde cuándo dan? Según la clase de la profe Maca. No, creo que desde las 2 semanas de Desde vida, las ¿o dos no? semanas. Sí. Dos Y semanas. el hierro y la vitamina D desde como los 4 días de vida, ¿o no? De vida de edad corregida, ¿cierto? Ajá, sí. Ya, está bien. Ese es su valor. Entonces acá no le daríamos ningún, o sea, no se Profe, suplementaría. Yo lo perdón, dejé. de hierro, nosotros habíamos entendido que como era de vida, era como lo que lleva vivo, o sea, ya tiene 2 semanas de vida, entonces sí se lo daríamos. Ya, Claro. no es de edad corregida en el fondo. No, es de edad No. de Por lo vida. por lo que entendimos nosotros, no. Está bien, ok. Tienen que guiarse por lo que les pasaron en la clase 2024. ¿Ya? Lo que pasa es que la guía de prematuro, que es de la SOCHIPE, habla de edad corregida, entonces depende en qué es lo que se haya basado la profe Maca en el fondo para la bibliografía, qué es lo que ustedes van a utilizar. Pero si no me equivoco, la SOCHIPE habla del hierro también de días de vida, y los días de vida no incluyen edad corregida, ¿ya? Así que en este caso, ¿suplementarían en hierro en vitamina D o solo en hierro? Era. Yo las dos, sí. Ok. Entonces, aquí había una gran duda, ¿cierto? Que se pasaban de los gramos por kilo. Se los voy a marcar en rojo. Cuéntenme, chiquillas, ¿cuál fue la prescripción que ustedes pusieron? Alguien que me lea su prescripción. Profe, me quedé con la misma de usted, con Ah, los esa- 205 ml. súper. Vale, y lo dejó por bolo o bolo lento, ambas eran correctas. Lo hubiera dejado por bolo lento solamente porque me acostumbré a prescribir eso y no sé cuándo darle bolo. Ya. Entonces, Pero un bolo en este caso no era errado porque el paciente ya llevaba 2 semanas, o sea, más de 2 semanas alimentándose por vía enteral y les hablaban de que en las últimas 2 semanas había tenido una buena tolerancia al volumen, ¿cierto? Quizás podría haber sido un vuelo lento 1 a 2, ¿les hace sentido eso? Sí, Sí, igual podría ser la justificación que ahora vamos a aumentarle el volumen, entonces como para conservar esa buena tolerancia. súper bien. Yo creo que ponerle, por ejemplo, un 3 a 1 era incorrecto, ¿ya? Sobre todo en un volumen tan diminuto como 25 ml, ¿cierto? Entonces, un 1 a 2 me parece que es pertinente. Ya, entonces, en este caso, si no me equivoco, no teníamos fórmulas disponibles, ¿cierto? Y el paciente tenía buena tolerancia a su fórmula actual. ¿La hubieran cambiado? lo intentamos, pero no adecua tampoco. Así que no. Y quedarse con La hubiéramos cambiado solo por la ecuación. Alprem era lo correcto porque era la fórmula que el paciente estaba tolerando. Fue un paciente que pesó menos de 1800 gramos al nacer. Ya, los 25 ml son de acuerdo al volumen, como ustedes saben, por cada 3 horas por 8 veces al día. Tienen que poner sus horarios vía sonda orogástrica, que era la sonda que les indicaban en el caso que tenía instalada el paciente. Y este podía ser pasado por bolo o bien por bolo lento, ¿ya? Como decían sus compañeras, el bolo lento podía justificarse en el nuevo aumento de volumen porque queríamos que esta tolerancia siguiera siendo buena, positiva, o bien podían justificarse en un bolo tradicional considerando que el paciente ya llevaba un periodo de tiempo más o menos extenso alimentándose por vía enteral y ahora en este momento estaba teniendo buena tolerancia. Ya no había uno incorrecto, por eso les puse ambas opciones. Es hipercalórico e hiperproteico como en todos los pacientes prematuros y se debe suplementar en hierro y vitamina D por los días de vida transcurridos, ¿ya? Y aquí estaba la mayor duda, ¿cierto? Si yo multiplicaba el Alprem 25 por 8, me daba un volumen total de 205, lo que en energía calzaba perfecto, ¿cierto?
pero en proteínas nos pasábamos porque estábamos por sobre el rango de la ESCAN, ¿ya? Esto no es incorrecto, considerando que el paciente previamente ya consumía 3,3 y tenía buena tolerancia, y ahora vamos a partir nuevamente con esta nueva prescripción para que el paciente comience a ganar peso porque previamente estaba con una inadecuada velocidad de crecimiento. Entiendo que la confusión es que el Alprem, sobre todo con el Alprem, es que yo no puedo jugar con la concentración de la fórmula, ¿cierto? Y es por eso que se les va a pasar un poquito los gramos por kilo, pero como les decía, tal como les pasaba con los pacientes que no utilizan gramos por kilo, que se les mueve entre un 120 y un 130, en prematuros también les puede pasar. Lógicamente que lo ideal es que ustedes se adecúen a lo que ustedes prescribieron, ¿ya? Pero si es la única fórmula que tienen disponible, no hay ningún error en que esto les quede sobre el rango. Y como les digo, en la vida real van a haber muchos pacientes sobre el rango de la ESPLAN. Lo que sí era erróneo era quedarnos bajo esto, porque el paciente está con una inadecuada velocidad de crecimiento, entonces yo no le puedo entregar menos de lo que yo estoy prescribiendo en mis requerimientos. ¿Ya? ¿Alguien hizo algo distinto a esto? ¿Tienen alguna duda de la prescripción, de la estructura? Profe, solamente como para corroborar entonces, si en el certamen me llega a pasar lo mismo, que lo intento 20, 30, 25, y veo que el único que no me da bajo lo que yo le planifiqué, me da muy sobre la EPSCAN, igual me quedo con esa, simplemente porque está sobre como mis requerimientos, o sea, lo que Sí. yo le planifiqué. Ahora tampoco está muy por sobre la ESPLAN, es 0,3, ¿ya? Si Sí, les da 5, no se pueden quedar con eso, algo está mal, ¿ya? Pero ya, súper. si estamos en un rango de tan pequeño, ustedes pueden quedarse con eso, ¿ya? Les puede dar 4,1, 4,2, 4,3, eso sí les puede pasar. Como les decía, si les da ya 5 es porque algo está mal, ¿ya? Algo de esa prescripción está mal. Pero estas porcentajes o estos gramos por kilo que tienen una diferencia tan pequeñita del rango, no hay problema en que ustedes los utilicen, como lo que me había dicho, vale usted del 12 al 13%, ¿cierto? Y eso era este caso. Yo sé que hubo dificultades al hacerlo, pero ahora que hemos revisado sus respuestas, ¿tenían bueno el caso? O sea, yo lo tenía malo, a mi criterio. ¿Por qué lo tenía malo, vale? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, o sea, yo le di menos calorías, le di menos proteína, los líquidos no había entendido muy bien y yo se lo di, le aumenté 20 ml más. O sea, yo calculé con 187 ml día. Entonces, obviamente, ahí tendría todo malo. Ya, en el La volumen fórmula. tuvimos dificultad, ¿cierto? Pero el resto no está malo, es lo que yo les decía. Entiendo perfectamente que quizás algunas le dieron 115 y 3,7 y eso no está mal, ¿ya? Para que no quede esa impresión. Acuérdense que aquí va a depender de cada una. eh, Profe, perdón, ¿vale? no, no, sí, era para decirle que sí. Ya. Profe, a mí aún me complica cuando, en este caso, poner el hipercalórico y el hiperproteico. ¿Es porque está sobre el control de ingesta o sobre su requerimiento? Es En que como no prema- tenemos factor de patología ni nada, eso me confunde. en prematuro ustedes siempre van a dar, al menos cuando son menor a las 40 semanas de gestación, hipercalórico hiperproteico. Siempre. ¿Ya? Sí, la ESCAN tiene la característica de ser hipercalórica hiperproteica. Eso es lo que buscan sus rangos. Por eso es que Ya. ponerse bajo esos rangos no es lo más adecuado. Y cuando estamos sobre las 40 semanas, Ahí va a depender, ahí, ¿ya? Porque que ya. fue una de las confusiones que vimos en la ayudantía pasada. Recuerden que cuando el paciente ya nació de 0 al año, ustedes pueden utilizar la FAO, ¿se acuerdan? Creo que el segundo ¿Sí? va a ser así. Si ustedes no utilizan factor de patología o no usan un peso ideal más alto, podría no ser hipercalórico hiperproteico. Ya, porque por ejemplo, claro, para el caso que era de la simulación, yo en las proteínas me quedé con el control de ingesta, pero en las calorías con el nuevo requerimiento, y eso era más que su control de ingesta. Entonces ahí sería solo hiperproteico, ¿no? Porque No era más de su me ha pasado eso requerimiento. que les dije, yo no he visto, como yo no les evalué la simulación, no sé cuál era el caso de la simulación, entonces no sé cómo ayudarlos con eso. Pero en prematuras menor a las 40 semanas de gestación siempre debería ser hipercalórico hiperproteico. Ya, ¿Ya? ya, listo, perfecto.
De nada. ¿Alguna duda de este caso, chiquillas? ¿Queda más claridad de cómo hacerlo, chiquillos? ¿O aún tenemos alguna duda de ya sea del diagnóstico, del cálculo de requerimientos, de la prescripción? Todo claro, profe. ¿Sí? Ya. Modo resumen, si les dan esta tablita, recuerden analizarla de alguna forma, ¿ya? Ver cómo está la velocidad de crecimiento respecto a una semana y a otra, calcular para su diagnóstico nutricional actual, recuerden poner el peso para la gestacional y además en estos casos si la velocidad de crecimiento es inadecuada o adecuada. Recuerden que para realizar el cálculo de energía y proteínas en estos pacientes, siempre, siempre, siempre debemos realizar primero el cálculo del control de ingesta porque esa va a ser su base para saber cuánto suben desde ahí para que el paciente pueda recuperar su velocidad de crecimiento o bien si el peso para la gestacional está menor al percentil 3 y además tienen un historial eterno de bajos pesos, también podrían entrar a pensar que tienen que subir, ¿ya? En resumen, si ustedes calculan el requerimiento de energías y proteínas, lípidos y carbohidratos sin el control de ingesta, lo están haciendo a ciegas, ¿ya? Entonces es súper importante que lo hagan. Cálculo de requerimientos, gramos por kilo, siempre guiarse por los rangos de la ESGAN, no casarse con ellos, son referencias. Subir dentro de los rangos de la ESGAN y si es que se les pasa un poco, como nos pasó en este caso para la prescripción 4.3, 4.2, 4.1, no es que el caso esté errado, ¿ya? No está mal hacerlo, si es que como yo les decía, se pasa un gramo completo, que ustedes le estén dando 5 gramos por kilo, ahí sí tenemos que entrar a revisar los requerimientos y la prescripción. Y recuerden que en volumen, si es que les dicen que el paciente ya lleva 2 semanas tolerando bien este volumen, no hay problema en subir 10 ml más por kilo día, ¿ya? Es decir, 30 ml por kilo. O 25, ambos eran correctos. ¿Pasamos al segundo caso o tienen dudas de esta parte? Vamos al otro, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ingresa al servicio de urgencia un paciente de sexo masculino de 7 meses y una semana de vida con antecedentes perinatales de haber sido un recién nacido de pretérmino de 30 semanas de gestación, adecuado para la edad gestacional, con un peso de 1510 y una longitud de 40 centímetros, por cuadro de 4 días de evolución de tos, coriza y fiebre. Se realiza panel viral que arroja BRS positivo, el virus respiratorio sincicial, y actualmente se encuentra en buen estado general con requerimiento de oxígeno de 1 litro por minuto por naricera, afebril y con buena tolerancia oral. Dentro de la anamnesis alimentaria, la madre refiere haberle dado leche materna durante las 2 primeras semanas de vida, pero no pudo seguir debido a dificultades en el acople. Por lo tanto, actualmente el paciente se encuentra recibiendo NID al inicio al 12,9%, 130 ml cada 4 horas por 6 veces al día, con buena tolerancia, ingiriendo el 100% del ofrecido. Les dicen que tiene un diagnóstico de BRS y de acuerdo a los datos antropométricos que maneja el centro hospitalario, un mal incremento de peso. Sin embargo, ustedes solo les entregan la antropometría actual, que es de 5.650 gramos, 63 centímetros de longitud y de circunferencia craneana 41,5 centímetros, ¿cierto? Les entregan las fórmulas lácteas disponibles en 100 gramos y lo que les solicitan es el diagnóstico nutricional actual, el cálculo de requerimientos, la prescripción de terapéutica y los fundamentos fisiopatológicos, ¿ya? Después vamos a volver al caso 1 porque al final, porque se me olvidó revisar esos fundamentos, ¿ya? Quiero que los veamos. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes hicieron para el diagnóstico nutricional integrado? La edad corregida, ¿Cuánto les dio la edad corregida? eh, 4 meses, 3 semanas. Súper. ¿Y cómo hizo esa edad corregida, vale? Pasé la edad actual a, Semanas. a semanas, sí. Me daba 29 semanas, luego resté 40 a las semanas de gestación, como con las que nació, Que son que me 10. daba 10. Entonces ahora resto las semanas que tiene con lo que le faltó a llegar a las 40 semanas, que me da 19 semanas, lo que corresponde a 16 semanas más 3 que son 4 meses más 3. Vale. Ya. Oigan, este caso lo hicimos especialmente para resolver un poquito la duda de los requerimientos cuando el paciente ya pasó las 40 semanas de gestación, ¿cierto? Entonces, este es un paciente que tiene una edad corregida de 4 meses y 3 semanas. Si este paciente ya tiene 4 meses, ¿qué indicadores ustedes van a utilizar para el diagnóstico?
peso, edad, peso, talla, tallada, Súper, circunferencia cefálica. ya. ¿Vale, usted lo hizo? ¿Esos Sí, indicadores? Ya. ¿Cuánto le dio? me dio menos 1,69 peso, edad, lo que, ya, aquí ya no me acordaba, pero le puse desnutrición leve, ¿eh? Ujú, Oh, que a lo mí que me... distinto. Sí, espérame, lo voy a revisar. Dele nomás. Mm, quizás yo lo hice mal. Bueno, no sabía si ponerle ya desnutrición leve, crónica, según yo sí, porque es una desnutrición, porque simplemente es prematuro, y secundaria, porque no es primaria, pero tampoco sé si es secundaria. Ya, en primaria no es. Y, claro, entonces secundaria. Ujú, Bueno, peso talla me dio menos 1,92 y peso talla, mentira, talla edad menos 0,43. ya, Ay, lo tenemos distinto, profe, creo que lo di mal. Voy de nuevo. lo estoy comprobando. ¿Alguien más lo hizo? Yo lo hice y me dio como a la Vale. Peso talla menos O sea, 1,8. Peso edad Ya, lo que tenemos distinto, 1,69. lo que tenemos distinto es la talla para la edad, que Ujú, y es peso edad. 6 y el peso de edad, ¿cierto? El resto estaba bien. Ujú, Y el peso de edad, menos 1,63, 69. ¿verdad? ¿Sí? Ujú, 69. Lo mismo. Sí. Lactante menor masculino con desnutrición leve. Ya. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Entonces, cuando tienen un recién nacido pretérmino, que ya pasó las 40 semanas de gestación, es decir, ya nació, recuerden por favor ponerle todos los apellidos a su diagnóstico nutricional integrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso ustedes tenían que recordar que ahí la Vale dijo que ahí se le olvidó un poquito, no pueden poner lactante menor masculino con desnutrición, no, recuerden los contenidos que ya vieron, con desnutrición leve, porque estaba dentro de la -1, todavía no llegábamos a las -2. Agudo o crónica, en estos casos podían poner cualquiera de los dos porque en realidad no les daban mayor información, ¿cierto? Yo lo había puesto como, como las dos opciones porque no habían más historial de pesos, excepto que decían que tenía un mal incremento de peso. Por eso Sí. solamente podían asumir que era crónica. Y secundaria, puede ser secundaria enfermedad, podían asumir que era por la prematurez o bien por la misma enfermedad que estaba cursando hoy en día. ¿Ya? Esas dos opciones podían ser. Igual ustedes ya tuvieron su certamen de desnutrición, recuerden que cuando es algo específico se los damos para que ustedes puedan sacar esos datos de forma más precisa. En este caso, agudo crónicas ambas eran correctas. Lo que no era correcto era poner primaria, ¿cierto? Porque no les hablaban nunca de que el paciente tenía dificultades con el acceso a alimentos. Sí. Profe, ¿Sí? acá porque podría ser aguda, porque crónica lo entendí, pero aguda, como porque... Porque no había la información suficiente, no les daban pesos anteriores, ¿ya? Y les habían dicho que el Ay, paciente fue adecuado para la edad gestacional. Entonces ustedes podían haber dicho, claro. "Pucha, en realidad no tengo la información suficiente, voy a quedarme con aguda". O podrían haber dicho, yo digo que es crónica porque el paciente fue prematuro y me dicen que tiene mal incremento de peso y no me especifican en qué periodo de su vida está teniendo este mal incremento. Por eso es que estas ambas eran correctas, Ya, gracias. ¿ya? Entonces, Profe, ¿sí? perdón. También hice Strong Kids, que no sé si es Sí, pertinente el caso. está Ah, ya. perfecto, es hospitalizado. Dígame, ¿cuánto le dio el Strong Kids? Solamente un punto que se lo puse por el incremento, que es porque también menciona que hay un mal incremento, Exacto. ¿Y como eso que da? es moderado, riesgo moderado, Riesgo moderado. ¿Y con cuál se quedó? con el objetivo. Con el objetivo. ¿Por qué nos quedamos con el objetivo? Porque nos habla de que el paciente ya está desnutrido, no hay un riesgo, el paciente ya se encuentra en estado de desnutrición y nos entrega información adicional sobre la cronicidad y sobre el origen de esta desnutrición. Ya es por eso que en este caso no era pertinente quedarnos con el Strong Kids, ¿sí? Le voy a dejar este como DNI al tiro para que después no se confunda. Ahí, ya. ¿Dudas, preguntas de esta parte? ¿No? Ya, y aquí vino la confusión la semana pasada, ¿cierto? En nuestra ayudantía. ¿Cómo le calcularían los requerimientos a este paciente si este paciente de edad corregida ya tiene 4 meses? Con la FAO, Por la FAO.
Y si nos seguimos nosotros como unificando las unidades que ya hemos visto, en pacientes con desnutrición leve, ¿qué peso hubieran utilizado ustedes? Ideal. Ideal, ok. ¿Y de qué indicador? Peso edad. De su edad, súper. Oigan, ¿alguna otra persona que haya hecho, además de la Vale, que me ha respondido todas las preguntas? ¿Alguien que haya hecho los requerimientos que me pueda decir primero qué peso utilizaron? Yo hice lo Yo mismo no que la Vale. alcancé, pero lo hubiera hecho con peso ideal. Ya, pero con el peso ideal del peso de edad, ¿cierto? La Vale Sisquiarco ahí va a decirme que también ha participado harto, así que si alguien tiene el peso ideal por ahí, que me lo pueda decir. Si no, chiquillas, díganmelo ustedes, ¿cuánto les dio? ¿No? ¿Ya alguna de las Vales que me diga cuánto les dio su peso? Me dio 7 ¿7? kilos. ¿7 Sí, kilos? 7. Ya, perdón, puede estar mal. ¿Saben qué yo creo que pasó acá? Profe, no, profe, ya sé cuál creo que fue el error. De las 3 semanas. Las Eso tres es más de semanas, 15 días. son más de Entonces 15 sería días. 5.000. Yo igual Sí. creo. Yo creo que lo hice Dije, con wow, pero sí, no, hay que hablar con 5 meses. tipo, pero Sí, y ahí esperen, sería 7.000. Ah, paren, sí. paren. Pero esto está con 5 meses. Yo lo calculé con 5 meses. Y No, esa corrección es de Sí, pues esa corrección es los con los 4 4 meses. meses. no, no, no. Sí, Sí, pero Estos resultados, o puede ser que les haya dado lo mismo, pero estos resultados son con 5 meses. Yo lo acabo de verificar. ya, pero para que sepa, nosotros lo hicimos con 4. sí. Ah, ya, yo pensé que yo lo había hecho con 4 y que ustedes lo habían hecho con No, 5. no, Por eso que en el diagnóstico teníamos esa diferencia. no, no. Ya hay Ah, que hacerlo con 5. no, Wow, no sé. paren, todo atrás, porque Pero acá se ocuparían 5, ¿no? Por los 17 días. sí, sí, se ocupan 5, pero no, ¿saben qué es lo que pasó, chiquillas? Lo que yo tenía antes estaba bien, porque yo lo calculé con 5 meses, pero femenino, y este paciente es masculino. Ah, ya. Las desviaciones estándar del comienzo estaban bien. ¿Ven? Me sentí insegura y estaba bien. Ya. Perdón. Ya, estas desviaciones están bien. Recuerden que 3 semanas, gracias Magda, son 21 días, ¿ya? Yo pensé que ustedes lo habían hecho con 5 y yo con 4 y por eso teníamos de diferencias, pero eso está bien. Peso talla, de hecho me da menos 2,28, peso edad menos 2,3 y talla edad menos 1,3. Estaban bien, ahí sí. ¿Corrigieron las suyas? Estamos en eso, profe. Ya. Les voy a dar unos 2 minutitos para que me digan al menos si el peso edad les coincide ahora. profe, sí, era 7,5 el peso ideal. Sí, ah, ya, ok. Ay, ya, pensé que ya estaba, dije quizá hice todo esto mal y me estaba poniendo nervioso. Ya. Perdón, profe. Es que como yo soy una y ustedes dos me habían dicho que les dio 7, yo dije no, pues si son dos que tienen el mismo resultado y uno tiene uno distinto, es porque puede haber algo mal. Ya, espérenme, ahí les dio 7 y quiero saber si el peso edad les dio esta desviación estándar. ¿Alguna que lo haga? Yo lo voy a hacer. Ya. ¿O que lo estén desarrollando? Profe, este peso ideal es con, sí, con los patrones, ¿no? O sea, sí, con los patrones, ¿cierto? Sí. Aquí recuerden Y cómo volver atrás, ¿ya? claro, es Atrás del que sentido del en la, diagnóstico. en la ayudantía pasada, creo, había un caso que también se hacía con peso ideal, pero se hacía con el incremento, creo, Sí, ponderal, ¿o porque el no? paciente tenía 14 días y los patrones desde qué edad son Desde el Del mes. 28. del O sea, mes, del Pero, 28 para arriba. desde el mes. pero y ahí, cuando era con el incremento, ¿cómo se hacía? ¿Se le sumaba Sí, como tenían lo que que es sumar, adecuado? sí, ahí la ayudantía está subida sin respuesta, pero tenían que sumar el incremento adecuado en el fondo a los días Ah, transcurridos. ya, Sí. ya. Por eso es que no se podía utilizar peso ideal, porque ustedes si iban a buscar el peso ideal a los 14 días no existía, ¿cierto? Porque los patrones de crecimiento son desde el mes de vida. Ya, Esa era la ya. diferencia entre estos dos casos.
Ya, Profe, gracias por- paréntesis, sí da eso. ¿Sí da eso? Ya lo cal- Sí. Ah, ya, qué alivio. Ya. Entonces, si tenemos una, volvemos atrás, si tenemos una desviación estándar de -2,3 en peso edad, que es el indicador para la edad, sería un lactante masculino con desnutrición moderada, ¿cierto? Porque ya sobrepasamos el menor a 2 de la desviación estándar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Súper. Eso era lo que cambiaba el diagnóstico, ¿ya? Y recuerden que pasados los 16 días se debe hacer con el mes siguiente. Ahí estaba la diferencia entre las dos. Ok. ¿Dudas del diagnóstico? ¿Nada de nada? Tengo una duda que quizá ya debería saber, pero si mi edad es nutrición moderada ya objetivamente, ¿es necesario igual hacer el Strong Kids? Sí, sí, se debe Ah, hacer igual. ya, ok. Sí. Y aquí era por el incremento, un punto. Grupo moderado. Siempre que ustedes tengan un paciente hospitalizado, deben hacerle Strong Kids, ¿ya? Y eso es porque, de nuevo, preparándonos para la vida real, para el piso de pediatría, ustedes pesquisan a todos sus pacientes con Strong Kids. Y solo a los pacientes que tienen algún grado de riesgo son a los que vamos a intervenir nutricionalmente. Imagínense en campaña de invierno con 70 pacientes. ¿Podrían ustedes tratar a todos y cada uno de ellos? No, ¿cierto? Entonces debemos priorizar. Y para eso es el Strong Kids y es por eso que esa herramienta de tamizaje se usa siempre. En el piso la van a utilizar todos los días. Pero pregunta, ¿el Strong Kit se hace desde el mes de vida o si tienen, no Desde sé, el 15 días también? No, desde el mes de vida de edad corregida. Y eso ya. Gracias. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda del diagnóstico? Y DNI, recuerden que nos quedamos con el objetivo, ¿ya? Menos mal la Magda se dio cuenta que lo estaban haciendo con 4 meses, porque si no, nunca hubiéramos repasado esta parte de que, acuérdense de los Sí. 6 días, pasaban al mes siguiente y ahí está todo malo para abajo. Ya. Entonces, nos quedan 2 minutos de esta reunión. ¿La cortamos y empezamos con los requerimientos? ¿O creo que es mejor eso? Sí, profe. Para no andar como pausando a cada rato. Ya, voy a cortarla, ¿ya? Y se meten al mismo link. Perdón el Zoom, pobre.